Un saludo cordial para todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad para compartir una vez más el repaso de la lección de la escuela sabática. En esta oportunidad estamos en la lección 5 para el 1 de agosto del 2020. Con ustedes, el pastor Eguiluz, una vez más, y juntos poder estudiar, repasar y sacar algunas lecciones importantes para nuestra vida cristiana. Testificar con el poder del Espíritu. Ese es el título para la lección de esta semana. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, queremos darte gracias en esta oportunidad porque sabemos que tenemos una gran misión que cumplir y solamente con la bendición del Espíritu Santo podremos alcanzar a todos aquellos que no te conocen. Queremos suplicarte que nos ayudes a entender, comprender y también, Señor, para que tú nos motives a llegar a aquellas personas que necesitan conocerte y aceptarte. Y que la obra del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas y que también pueda ser una realidad en la vida de aquellos que están esperando conocer la verdad. Ayúdanos y bendícenos en esta hora, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos a compartir juntos el versículo para esta semana que se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 31. El versículo de memoria dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4, 31. La experiencia de la iglesia primitiva fue maravillosa cuando llegó el Espíritu Santo y todos los que estaban allí fueron llenos de ese poder maravilloso que los hizo predicar, y la gente que estaba allí les escuchó en su propio lenguaje y hubo una manifestación del poder de Dios cual nunca se había visto. Todo esto es posible gracias a la obra milagrosa y poderosa del Espíritu Santo trabajando en favor de la salvación de aquellos que van a ser herederos de la vida eterna. Así que este versículo nos llama a la reflexión, porque solamente cuando viene el Espíritu Santo o cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos hablar con toda devoción, con todo fervor y con el poder maravilloso que transforma a las vidas. Muy bien, la lección comienza diciéndonos que el Señor nos encargó una gran misión, la cual allí en Marcos 16:15 nos recuerda: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Señor nos encargó esta misión, el Señor nos dio esta comisión, el Señor nos dijo que deberíamos de cumplir esta misión, que aparentemente es una misión imposible. ¿Y cómo podrían los seres humanos cumplir este desafío tan grande? Solamente a través del poder maravilloso y extraordinario de Dios. Esto es solamente posible con el Espíritu Santo, ese don de Dios que nos llenaría de poder para cumplir una misión extraordinaria. Dice en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es posible solamente cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Podemos llevar el Evangelio a todos los rincones, a todas partes, y la gente también va a recibir ese mismo poder, porque el Espíritu Santo tiene el poder de cambiar vidas, no solamente de hacerles saber y de conocer, sino de transformar sus vidas. En el mismo libro de Hechos, capítulo 17, y en el versículo 6, Hechos 17:6, nos dice: pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Los que trastornan el mundo entero.
Solamente se puede trastornar al mundo con el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Y recordemos también que en el siglo I los cristianos trastornaron al mundo con la palabra de Dios llenos del Espíritu Santo. Y en este siglo XXI en el que estamos, el mundo está trastornando a los cristianos que tienen el Evangelio porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hace la diferencia y solamente pidiendo el poder del Espíritu Santo nosotros podemos estar capacitados para compartir nuestro testimonio y tendremos ese poder de lo alto y entonces la misión se podrá cumplir con poder. El papel del Espíritu Santo es llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Y de esta manera, entonces, también la gente escuchará, mirará y buscará ese Dios poderoso que transforma nuestras vidas. Jesús prometió el Espíritu Santo. Él mismo dijo, si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Consolador es una palabra griega, ¿no? Parácletos, ¿no? El consolador viene de este término griego parácletos, que significa alguien que viene junto a, pero con el propósito de ayudar, alguien que viene a ayudar. Así que el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos a cumplir la misión. Y el Espíritu Santo también está a nuestro lado para guiarnos a los buscadores sinceros. El Espíritu Santo nos guía hacia aquellas personas que sinceramente buscan la verdad y desean conocer al Señor. Juan 15, 26 y 27 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que el testimonio que vamos a compartir es el testimonio de nuestra experiencia personal. Allí mismo en Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que la misión del Espíritu Santo es enseñar, guiar, también es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta misión tan importante del Espíritu Santo se va a llevar a cabo por medio de cristianos consagrados, deseosos de ser usados para llevar el testimonio, la experiencia, la vivencia que han tenido en su encuentro con Jesús. Así que el Espíritu Santo testifica de Jesús porque su objetivo es salvar. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión es glorificar a Jesucristo y nos convence a nosotros también para que vayamos a testificar, para que vayamos a predicar y para que compartamos esas verdades con aquellos que no las conocen. El Espíritu Santo crea la receptividad y el papel del Espíritu Santo también nos señala a nosotros, ¿no?, el camino y nos muestra dónde están aquellos que quieren conocer al Señor. Y nos muestra cuán bueno, cuán amable, cuán compasivo, cuán amoroso es Jesús. Y también nos moldea a su imagen, porque cuando nosotros caminamos cerca de Jesús, el Espíritu Santo va moldeándonos y nuestro carácter se va transformando y se va asemejando cada vez más al de Jesús. La iglesia se va a llenar de poder cuando el Espíritu Santo descienda. Los libros de la Biblia son muy especiales porque nos muestran las experiencias de los hombres y mujeres de Dios guiados por el Espíritu Santo. Pero el libro de Hechos dicen algunos que debería de llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque aquí se manifiestan una cantidad de acontecimientos en las cuales los hombres fieles fueron guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está allí guiando para la testificación, para la proclamación y para el crecimiento de la iglesia. Hechos es la historia de creyentes consagrados que impactan el mundo. Gente, hombres y mujeres fieles que están dispuestos a llevar el Evangelio hasta los últimos rincones del mundo y hasta las últimas consecuencias también. Hechos 2, 41 y 42 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y también podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 4, que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. En el versículo 31 también complementa diciendo que cuando hubieron orado, el lugar de que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, y el número de ellos fue, dice, un gran número. Dice, una gran cantidad. O sea que se convirtieron 3,000, luego habla de 5,000 y luego habla de un gran número. O sea, multitudes. Solamente porque se dejaron guiar por el Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo se ve maravillosa, se ve poderosa, porque hay un trabajo en armonía. El Espíritu Santo trabajó después que los discípulos habían arreglado sus diferencias, después que habían entrado en unidad y también estaban ahora unánimes. Y de esta manera el Espíritu Santo trabaja poderosamente. Y es lo mismo que la iglesia hoy en día tiene que buscar, esa armonía, esa unidad, ese espíritu a través del cual el Espíritu Santo puede trabajar y puede llegar a todos aquellos que están deseosos de conocer la verdad. La testificación finalmente es un esfuerzo de uno a uno, es un esfuerzo a través del testimonio personal. Y una de las razones por las cuales la iglesia primitiva creció tan rápidamente es porque la iglesia se renovaba constantemente mediante la instauración de nuevas iglesias. Así que había un espíritu de multiplicación, un espíritu de crecimiento, un espíritu de explosión. Y eso llevó a que en todas partes el evangelio se comenzara a propagar. Esto se debe a la testificación. Así que el Espíritu Santo nos ayuda en la testificación, nos guía. Una iglesia feliz, gozosa, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que está trabajando para el Señor, que está compartiendo las buenas nuevas. Y el Espíritu Santo está presente en todo el libro de Hechos. El Espíritu Santo ministra a través de los creyentes, los fortaleció frente a las pruebas, los condujo hacia los buscadores de la verdad, preparó los corazones de los sinceros, fortaleció a Esteban para dar testimonio de su Señor frente a una multitud despiadada y fuera de control que lo apedreó hasta la muerte. Guió a Felipe, a un etíope influyente que estaba en búsqueda de la verdad, para abrir el continente africano al Evangelio. Le dio a Pedro una señal de confirmación cuando los creyentes gentiles también recibieron el don del Espíritu Santo. Reunió a la iglesia en unidad en un momento de dificultad cuando estaban divididos por la causa de la circuncisión, y abrió el continente europeo a la predicación del Evangelio a través del testimonio de Pablo. Así que el Espíritu Santo estuvo activo en la iglesia del Nuevo Testamento, así como lo está hoy en día en aquellas iglesias en donde se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder, nos fortalece, nos enseña, nos guía, nos unifica y nos envía a predicar a Cristo. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es tiempo de orar para la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas primero. Y de esta manera podamos llegar a aquellos que están en otros lugares y que no conocen todavía la palabra de Dios, pero que por nuestro testimonio pueden llegar a conocer la verdad. Así que el Espíritu Santo nos da a nosotros la capacidad para poder ir y contar nuestro testimonio, pero el testimonio no está desligado de la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la testificación están estrechamente relacionadas. La iglesia del Nuevo Testamento testificaba de la palabra, predicaban en base a la palabra de Dios. Todo estaba relacionado con lo que ellos tenían y era el Antiguo Testamento. El sermón de Pedro estaba lleno de textos y de pasajes referidos a Jesucristo y al Mesías y a su misión del Antiguo Testamento. El discurso de Esteban fue un repaso de la historia del pueblo de Israel, tal como está registrado en el Antiguo Testamento. También Pedro
dijo que Dios envió su palabra a los hijos de Israel. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo, por otro lado, también se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías, ¿no? Y apuntó las profecías a Jesús como el Mesías. También Felipe explicó Isaías 53 al etíope eunuco y cómo ésta se relacionaba directamente con Jesús. Todos, guiados por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios trabaja a través de la palabra para cambiar vidas. Así que no podemos dejar la palabra de Dios de lado y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude a ser usados por la palabra, guiados por la palabra y aprender de la palabra para que podamos siempre decir, escrito está. El poder transformador del Espíritu Santo es algo maravilloso, porque se ve, se nota, hay algo tremendo cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. No la deja igual, la transforma. Dios obra milagros a través del Espíritu Santo. El Evangelio triunfa sobre los prejuicios culturales, aquellos prejuicios raciales, aquellos prejuicios de diferentes estratos, son allanados cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona. El Espíritu Santo encuentra a las personas donde están. No es necesario que uno cambie para ir a Dios. Uno va a Dios para ser cambiado por Él. Hechos, capítulo 16 y versículos 11 al 15 nos dice: zarpando pues de Troas, vinieron con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una mujer empresaria judía que había sido tocada por el Espíritu Santo y que ahora estaba mostrando su gratitud a través de su buena disposición a servir y a mostrar ese amor de un cristiano, alojando, hospedando a los fieles siervos del Señor. Encontramos otra experiencia aquí en el capítulo 16, versículo 23. Dice: y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándole al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies al cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y dice luego que pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él en su casa y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma noche, se bautizaron con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquí vemos una vez más cómo una mujer próspera como Lidia, un carcelero funcionario de clase media como este carcelero de Filipo, fueron tocados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega a todos los niveles: hombres, mujeres, ricos o pobres, con educación o sin educación. Más adelante vemos también la experiencia de el Areopagita, ¿no? Dionisio el Areopagita nos dice que también
Él escuchó el mensaje y se convirtió. Nos dice allí en el libro de Hechos 17, 33 y 34. Y así salió Pablo de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros más, ¿no? La conversión del Dionisio el Areopagita. Los areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban casos judiciales. Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega, de la clase alta que conoció a Dios, aceptó el mensaje y se convirtió también. Y también aquí en el capítulo 18, versículo 8, dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Así que también Crispo, un principal de la sinagoga judía, era un líder religioso que estaba inmerso en el pensamiento judío del Antiguo Testamento. Ahora el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su vida. Qué hermosa experiencia de personas transformadas por el Espíritu Santo, y estamos nosotros en un tiempo, en una época donde mucha gente necesita recibir el Espíritu Santo para que transforme sus vidas. Esta es la gran obra, esta es la gran misión que el Señor quiere realizar en este tiempo antes de su segunda venida. Hay mucho pueblo todavía allá afuera. Hay muchas personas que van a escuchar el mensaje de Jesucristo y van a abrir su corazón y van a aceptar el mensaje de salvación. Así que resumiendo, para meditar, queremos mencionar algo que es sumamente importante. Recordemos que el Señor nos ha llamado para cumplir la misión, pero no la vamos a cumplir solos. No podemos nosotros realizar esta obra solos. La vamos a realizar solamente cuando pidamos el Espíritu Santo y cuando podamos nosotros trabajar en función a la obra de Dios. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo para la redención de las personas. Y cuando testificamos, nos unimos a Él en la salvación de las almas. Así que por la palabra ilumina las mentes y revela la verdad. Rompe los lazos de prejuicio que nos esclavizan con el mundo. Y también recordemos que nos libera de la cadena de los malos hábitos, porque hemos sido esclavos del pecado, hemos estado en Egipto y de allí nos quiere liberar, nos quiere sacar para poder vivir una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara los corazones de aquellos que vamos a compartir el Evangelio. Por eso es importante orar por las personas que vamos a visitar, para que el Espíritu Santo comience a hacer la obra en ellos, pero también comience a hacer la obra en nosotros, porque las personas van a observarnos a nosotros, que somos los testigos del Señor, y nuestro testimonio va a ser un sermón. Tal vez ese sermón sea más poderoso que las palabras que le vayamos a decir. El Espíritu Santo está listo para hacer una obra poderosa. ¿Estamos listos nosotros? Él continuará trabajando mucho después que nosotros nos vayamos. El Espíritu Santo va a hacer que las personas sigan meditando y reflexionando en aquello que se ha conversado, en aquello que se ha estudiado, en aquello que se ha leído. Por eso debemos seguir orando. Tal vez nosotros vamos una vez a la semana, pero el Espíritu Santo va a estar allí constante, permanente, realizando esa labor a través de la cual la persona va a recapacitar. Y para compartir el testimonio debemos estar conectados con la fuente de poder. Recordemos que si nosotros nos desconectamos del Señor, no vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Vamos a tener un trabajo que no va a dar fruto. Tenemos que estar conectados a la vid, que es Jesús, conectados a la fuente, para que esa sábila, que es el Espíritu Santo, pueda darnos vida y podamos llegar a esas personas que están, como decía el profeta Ezequiel, muertos. Hay un valle de huesos muertos y nosotros tenemos que ir a predicarles para que se llenen de carne y se llenen del Espíritu Santo y puedan ser un ejército para el Señor. Tenemos que compartir el testimonio que hemos nosotros recibido, que hemos experimentado, que hemos vivido, para que de esta manera las personas vean que Dios es poderoso y que Dios, así como obró en nuestra vida, también puede obrar en la vida
de ellos. Solo Él nos da fuerza y poder para testificar. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos siga usando en estos tiempos tan importantes, tan tremendos, en estos tiempos tan decisivos para la salvación de muchas personas. Estamos viviendo en los umbrales de la historia, a las puertas de la segunda venida de Jesús, y tenemos que hacer una obra maravillosa. El mensaje del tercer ángel tiene que ser predicado con poder. Y yo les animo, mis queridos amigos y hermanos, oremos por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y oremos para que el Señor nos use poderosamente para compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen a Jesús. Oremos. Querido Padre, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y reconocer que tú quieres trabajar en nuestras vidas con tu Espíritu Santo para que lleguemos a las vidas de otras personas que también necesitan de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por las promesas que nos has dejado y ahora guíanos y dirígenos para hacer tu santa y benigna voluntad. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén.